La vida en este mundo es una prueba que implica si las personas usarán correctamente las bendiciones que se les han concedido, según las enseñanzas islámicas. Capítulo 67 Al-Mulk, versículo 2. Él que creó la muerte y la vida para probaros, para ver quién de vosotros es mejor en hechos. Y el capítulo 3 Al-Imran, versículo 14. Lo que embellece a la gente es el amor por aquello que desea. Mujeres e hijos, grandes cantidades de oro y plata, caballos finamente marcados, ganado y tierras cultivadas. Quien comprenda esta prueba se esforzará por usar correctamente las bendiciones que le han sido otorgadas, según las enseñanzas islámicas, para alcanzar la paz mental en ambos mundos. Esto se debe a que esta actitud le permitirá alcanzar un estado mental y físico equilibrado y a ubicar correctamente en su vida todo y a todos los mencionados en el versículo 14, preparándose adecuadamente para su rendición de cuentas en el día del juicio. Esta actitud, por lo tanto, conduce a la paz mental en ambos mundos. Capítulo 16 An-Nahl, versículo 97. Quien quiera que obre con rectitud, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa, en la otra vida, conforme a lo mejor de lo que solía hacer. Es importante señalar que, como solo Alá, el Exaltado, lo sabe todo, solo Él puede proporcionar el mejor código de conducta que conduce a este resultado. Todos los códigos de conducta y estilos de vida creados por el hombre nunca lograrán este resultado debido a la falta de conocimiento y experiencia, la miopía y los prejuicios. Quien, por lo tanto, adopta un estilo de vida diferente al Islam inevitablemente malgastará las bendiciones que le han sido concedidas, desviando a todos y todo en su vida, y no se preparará adecuadamente para su responsabilidad en el día del juicio. Esto le llevará a vivir una vida llena de estrés, dificultades y problemas, incluso si disfruta de momentos de entretenimiento y posee lujos mundanos. Capítulo 9 At-Taubah, versículo 82. Que rían un poco y luego lloren mucho como recompensa por lo que ganaron. Y el capítulo 20 Ta'a, versículos 124-126. Y quien se aparte de mi recuerdo, ciertamente tendrá una vida deprimente, y lo levantaremos ciego el día de la resurrección. Dirá, Señor mío, ¿por qué me has levantado ciego siendo vidente? Dirá, así os llegaron nuestros signos y los olvidasteis, y así seréis olvidados este día. La diferencia entre ambos estilos de vida es bastante evidente al observar a quienes actúan según las enseñanzas islámicas y a quienes no. Por lo tanto, cada persona debe aceptar y actuar según las enseñanzas islámicas por su propio bien, incluso si contradicen sus deseos. Debe comportarse como un paciente sabio que acepta y actúa según el consejo médico, sabiendo que es lo mejor para él, incluso si le recetan medicinas amargas y una dieta estricta. De la misma manera que este paciente sabio alcanzará una buena salud mental y física, también la alcanzará quien acepte y actúe según las enseñanzas islámicas. Aunque, en la mayoría de los casos, los pacientes no comprenden la ciencia detrás de los medicamentos que se les recetan y, por lo tanto, confían ciegamente en su médico. Alá, el Exaltado, invita a las personas a reflexionar sobre las enseñanzas del Islam para que puedan apreciar sus efectos positivos en sus vidas. Él no espera que las personas confíen ciegamente en las enseñanzas del Islam, sino que desea que reconozcan su veracidad a partir de sus pruebas claras. Pero esto requiere que la persona adopte una mente imparcial y abierta al acercarse a las enseñanzas del Islam. Capítulo 12 Yusuf, versículo 108. Di, este es mi camino. Invito a Alá con discernimiento, yo y quienes me siguen. Además, como Alá, el Exaltado sea, es quien controla los corazones espirituales de las personas, la morada de la paz mental, Él decide quién la obtiene y quién no. Capítulo 53 An-Najm, versículo 43. Y es Él quien hace reír y llorar. Por lo tanto, quien desee alcanzar la paz mental y el éxito en ambos mundos debe usar correctamente las bendiciones que le han sido otorgadas, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Este es el resultado de temer a Alá, el Exaltado, y de temer la propia responsabilidad en el más allá.
Es importante destacar que lograr esta paz mental en ambos mundos no tiene nada que ver con poseer muchas cosas mundanas, sino que se basa en cómo se usan las cosas que se han otorgado, incluso si se poseen pocas. Capítulo 3, Ali Imran, versículos 14 a 15. Un privilegio el amor por lo que desean, mujeres e hijos, grandes cantidades de oro y plata, caballos de marca fina, ganado y tierras cultivadas. Ese es el disfrute de la vida mundana, pero Alá tiene consigo la mejor recompensa. Di, ¿queréis que os informe de algo mejor que eso? Pues quienes temen a Alá tendrán jardines en la presencia de su Señor por debajo de los cuales corren ríos, donde morarán eternamente, y esposas purificadas y la aprobación de Alá. Otro punto importante es que solo se obtendrá la aprobación de Alá, el Altísimo, cuando se aprueben sus decisiones y decretos respecto a uno mismo y a sus seres queridos. Capítulo 89, Al-Fajr, versículos 27 a 30. A los justos se les dirá, oh alma tranquila, regresa a tu Señor, complacido y agradable a Él, y entra entre mis siervos justos, y entra en mi paraíso. Por lo tanto, hay que recordar que Alá, el Altísimo, siempre decreta lo mejor para todos, incluso si no les resulta obvio. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 216. Pero quizás odies algo y te sea beneficioso, o quizás ames algo y te sea perjudicial. Alá sabe, mientras que tú no sabes. Recordar este hecho nos ayudará a mantenernos firmes en la obediencia a Alá, el Altísimo, lo cual implica usar correctamente las bendiciones que nos han sido concedidas, como se describe en las enseñanzas islámicas. Adoptar esta actitud tanto en los momentos de bonanza como en los de dificultad también forma parte de la prueba de la vida en este mundo. Capítulo 3, Ale Imran, versículos 14 a 15. Un privilegio el amor por lo que desean, mujeres e hijos, grandes cantidades de oro y plata, caballos de marca fina, ganado y tierras cultivadas. Ese es el disfrute de la vida mundana, pero Alá tiene consigo la mejor recompensa. Di, ¿queréis que os informe de algo mejor que eso? Pues quienes temen a Alá tendrán jardines en la presencia de su Señor por debajo de los cuales corren ríos, donde morarán eternamente, y esposas purificadas y la aprobación de Alá. Estas cosas han sido embellecidas a los ojos de la gente por diferentes fuentes. Alá, el Exaltado, las embellece de una manera que anima a la gente a usearlas correctamente para que alcancen la paz mental en ambos mundos. Por ejemplo, el sexo opuesto ha sido embellecido para la gente, así como la procreación, para que la gente obtenga estas cosas por medios lícitos y administre y críe a su familia correctamente, de modo que se conviertan en una fuente de bien para ellos en ambos mundos. Capítulo 25 Al-Furqan, versículo 74. Y quienes dicen, Señor nuestro, concédenos de entre nuestras esposas y descendencia consuelo para nuestros ojos. Las mismas cosas mencionadas en los versículos principales en discusión también han sido embellecidas por otras fuentes, como el diablo, la sociedad, las redes sociales, la moda y la cultura. Pero en estos casos, el embellecimiento incita a las personas a obtener estas cosas por medios ilícitos, lo que a su vez se convierte en una fuente de estrés y dificultades para la persona en ambos mundos. Por lo tanto, uno debe abordar las cosas mencionadas en los versículos principales en discusión únicamente según las enseñanzas del Islam, para que se conviertan en una fuente de consuelo y paz para la persona en ambos mundos. Hay que recordar que, ya sea que elijan pasar la prueba de la vida en este mundo o no, serán responsables de su elección en ambos mundos, ya que nadie puede escapar del conocimiento y control de Alá, el Altísimo. Capítulo 3, Ali Imran, versículo 15. Y Alá ve bien a sus siervos. Rendir cuentas en el más allá es obvio, mientras que hacerlo en este mundo suele ser sutil. Quien malgasta las bendiciones recibidas, descubrirá que las cosas mundanas que obtiene desobedeciendo a Alá, el Altísimo, se convertirán en una fuente de estrés, miseria y problemas en ambos mundos, incluso si tiene momentos de entretenimiento. Este resultado es bastante evidente cuando se observa a los ricos y cómo se ven sumidos en trastornos mentales como la depresión, la adicción a sustancias y las tendencias suicidas, a pesar de disfrutar de los lujos mundanos. Alá el Altísimo
Menciona entonces las características de quienes se esfuerzan por superar la prueba de la vida en este mundo, para que los musulmanes puedan adoptar su actitud y comportamiento. Capítulo 3, Ali Imran, versículo 16. Quienes dicen, Señor nuestro, ciertamente hemos creído. Perdónanos nuestros pecados y líbranos del castigo del fuego. Como se mencionó anteriormente, adoptar la actitud correcta en la vida es algo práctico que implica usar correctamente las bendiciones recibidas, según lo estipulan las enseñanzas islámicas. Por lo tanto, la creencia mencionada en este versículo indica la importancia de respaldar la declaración verbal de fe con acciones. Esto se ve reforzado por el siguiente versículo. No hacerlo no es más que una ilusión, que carece de valor en el Islam. La ilusión implica persistir en la desobediencia a Alá, el Altísimo, lo que implica malgastar las bendiciones recibidas, mientras se espera misericordia, protección y perdón en ambos mundos. En cambio, la esperanza en Alá, el Altísimo, implica obedecerle sinceramente y arrepentirse sinceramente cada vez que se comete un pecado, esperando entonces la misericordia, protección y perdón de Alá, el Altísimo en ambos mundos. La diferencia entre la esperanza y las ilusiones se explica así en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2459. En general, el arrepentimiento sincero implica sentirse culpable, buscar el perdón de Alá, el Altísimo y de cualquiera que haya sido agraviado, siempre que esto no conduzca a más problemas. Se debe prometer sinceramente evitar cometer el mismo pecado o uno similar, y compensar cualquier derecho que se haya violado con respecto a Alá, el Altísimo y a las personas. Es importante recordar que la fe es como una planta que requiere actos de obediencia para florecer. Al igual que una planta que no obtiene alimento, como la luz del sol, no florece y finalmente muere, la fe de una persona no florece y corre peligro de muerte si no se nutre con actos de obediencia. Algunos de estos actos de obediencia se mencionan en el siguiente versículo. Capítulo 3, Ali Imran, versículo 17. El paciente. La paciencia consiste en evitar quejarse de las dificultades, ya sea con acciones o palabras, y en mantener una sincera obediencia a Alá, el Altísimo, durante toda la prueba. Esta obediencia implica usar las bendiciones que se le han concedido de maneras que le agraden, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. Que la paz y las bendiciones de Alá sean con él. La base de la paciencia reside en aprender y actuar según el conocimiento islámico. Cuanto más se aprende y se actúa según el conocimiento islámico, más se comprende que todo lo que Alá, el Altísimo, elige es lo mejor para todos, aunque no sea obvio, ya que las dificultades que enfrentan esconden sabidurías ocultas. Por ejemplo, en las enseñanzas islámicas se mencionan muchos sucesos similares, como la historia del santo profeta Yusuf, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, quien fue separado de sus padres a temprana edad por sus hermanos, abandonado en un pozo oscuro y profundo, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Pero cada uno de estos eventos le permitió aprender ciertas lecciones que lo prepararon para salvar a la población de Egipto de una gran hambruna. Si no hubiera superado las dificultades que enfrentó, no habría podido salvar millones de vidas. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 216. Pero quizás odies algo y te sea beneficioso, o quizás ames algo y te sea perjudicial. Alá sabe, mientras que tú no sabes. Creer en estas sabidurías y, por lo tanto, mantener la obediencia a Alá, el Exaltado, es, por lo tanto, parte de la fe. Es fácil creer en Alá, el Exaltado, y alabarlo en los momentos de bonanza, pero la verdadera prueba es cuando uno enfrenta dificultades y aún así lo obedece y lo alaba. Estudiar las enseñanzas islámicas también ayuda a comparar las dificultades propias con las de otras personas, que eran más amadas por Alá, el Exaltado, y que soportaron mayores dificultades. Esta comparación ayuda a minimizar las propias dificultades, lo que a su vez ayuda a mantener la paciencia. Esto también se puede lograr observando a otras personas de nuestra misma época que enfrentan mayores dificultades. Las enseñanzas islámicas también permiten comprender la importancia del destino y cómo cada acontecimiento que enfrentamos en la vida
ya sean momentos de tranquilidad o dificultades, es inevitable. Quejarse de algo inevitable e ineludible no traerá ningún bien. Una persona solo perderá la incontable recompensa que podría obtener si mantiene la paciencia ante la inevitable dificultad que está destinada a enfrentar. Capítulo 39 Az-Zumar, versículo 10. Al paciente se le dará su recompensa sin tener en cuenta, es decir, sin límite. Por lo tanto, una persona puede elegir entre afrontar un acontecimiento inevitable con paciencia y obtener una recompensa incalculable, o afrontarlo con impaciencia y perder la recompensa que debería haber obtenido. De cualquier manera, afrontará el acontecimiento inevitable, por lo que tiene sentido beneficiarse de él en ambos mundos. Capítulo 57 Al-Hadid, versículos 22 a 23. Ningún desastre azota la tierra ni entre vosotros sin que esté registrado antes de que lo hagamos realidad. En verdad, eso para Alá es fácil. Para que no desesperéis por lo que se os ha escapado. Estudiar las enseñanzas islámicas también nos ayuda a comprender que lo que deseamos en este mundo no es necesariamente lo mejor para nosotros. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 216. Pero quizás odies algo y te sea beneficioso, o quizás ames algo y te sea perjudicial. Alá sabe, mientras que tú no sabes. Cada persona tiene muchos ejemplos de esta verdad en su vida. Hay muchas cosas que uno desea, creyendo que son lo mejor para sí, solo para que se conviertan en una fuente de estrés. Y hay muchas cosas que uno detesta creyendo que son malas, solo para que se conviertan en una fuente de bienestar. Quien comprende esto será menos impaciente al lidiar con situaciones que contradicen sus deseos, ya que entiende que afrontar la situación es lo mejor para sí, aunque no sea obvio. Además, así como el oro se purifica mediante el calor, las personas adquieren fortaleza mental al afrontar las dificultades. Quienes están acostumbrados a una vida fácil, suelen experimentar crisis mentales al enfrentarse a dificultades comunes e incluso pequeñas, como los problemas matrimoniales. Mediante pruebas, Alá el Altísimo fortalece la mente del musulmán para que pueda afrontar las dificultades futuras con facilidad. Como enseña el Islam, la paciencia es necesaria en todas las situaciones, incluso en los momentos de bonanza. En estos momentos, es necesario cultivar la paciencia para evitar malgastar las bendiciones recibidas, como la buena salud o un aumento de sueldo. Existen muchas más sabidurías para afrontar las dificultades de este mundo, las cuales se han abordado en las enseñanzas islámicas. Por lo tanto, es vital que los musulmanes las estudien, aprendan y actúen en consecuencia para ser pacientes en cada situación y obtener una recompensa incalculable en ambos mundos. Una persona debe ser paciente en cada situación. Al igual que un paciente sabio acepta y actúa según el consejo médico de su médico, sabiendo que es lo mejor para él, a pesar de que le receten medicinas amargas y una dieta estricta. La paciencia no significa que una persona se vuelva inactiva. Un aspecto de la paciencia es afrontar la situación e intentar corregirla según las enseñanzas del Islam. Por ejemplo, una esposa que sufre abusos por parte de su esposo debe tomar medidas para protegerse a sí misma y a sus hijos, como separarse de él. Comportarse de esta manera no contradice la paciencia, mientras que la inactividad no tiene nada que ver con la paciencia ni con el Islam. De igual manera, mostrar emociones como llorar no contradice la paciencia en absoluto, ya que el santo profeta Jacob, la paz sea con él, lloró tanto por su dolor que se quedó ciego y sin embargo, Alá el exaltado sea, nunca lo criticó. Capítulo 12 Yusuf, versículo 84. Y se apartó de ellos y dijo: «Oh mi dolor por José». Y sus ojos se pusieron blancos de dolor porque él era de aquel supresor. Hay muchos ejemplos de momentos en los que el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, lloró por una situación triste, como la muerte de su hijo Ibrahim, que Dios esté complacido con él. Esto se menciona en un hadith de la Sunan Abu Dawud, número 3126. Desobedecer a Dios, el Altísimo, con palabras y acciones contradice la paciencia. Cualquier otra cosa es aceptable y forma parte de la naturaleza humana, como llorar y sentirse triste.
Es importante destacar que la paciencia debe manifestarse desde el inicio de una dificultad hasta la muerte. Esto se indica en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1302. Demostrar paciencia después de un tiempo no es verdadera paciencia, sino simplemente la aceptación que surge naturalmente en todos. Un musulmán debe mantener la paciencia desde el inicio de una dificultad, controlando sus palabras y acciones, para no mostrar signos de impaciencia y mantener esta actitud hasta su partida de este mundo, ya que la impaciencia puede fácilmente perder la recompensa de la paciencia en el futuro. Capítulo 3 Ale Imran, versículo 17. El paciente, el verdadero. Los veraces son aquellos que adoptan la veracidad en sus intenciones, palabras y acciones. La veracidad en la intención implica actuar solo por la causa de Alá, el exaltado. Quien realiza buenas obras por cualquier otra razón no recibirá ninguna recompensa de Alá, el exaltado. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 3154. Una señal positiva de una buena intención es que una persona no espera ni anhela ninguna gratitud o compensación de los demás. La veracidad en el habla implica decir lo bueno o permanecer en silencio. El habla se puede dividir en 3 categorías. La primera es el lenguaje malvado que debe evitarse a toda costa. La segunda es el lenguaje bueno que debe decirse en el momento apropiado. La categoría final del habla es el lenguaje vano. Este tipo de habla no se considera un pecado ni una buena acción, pero como este tipo de habla conduce al lenguaje malvado, es mejor evitarlo también. Además, el lenguaje vano será una fuente de arrepentimiento para una persona en el día del juicio final, cuando observe las oportunidades y el tiempo que perdió en el lenguaje vano. Por lo tanto, un musulmán debe decir lo que es bueno o permanecer en silencio. Esto se aconseja en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 176. La veracidad en las acciones implica usar correctamente las bendiciones que uno ha recibido, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Quien abarca estos aspectos de la veracidad será registrado por Alá, el exaltado, como una gran persona veraz. Mientras que quien no muestra veracidad en su intención, habla y acciones encontrará que Alá, el exaltado, lo registra como un gran mentiroso. Esto se aconseja en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1971. No hace falta ser un erudito para determinar qué les ocurrirá a estos 2 tipos de personas. Capítulo 3 Ale Imran, versículo 17. El paciente, el verdadero, el obediente. La obediencia a Alá, el exaltado, implica aprender y actuar con sinceridad según las enseñanzas del Sagrado Corán. Por lo tanto, uno debe esforzarse por comprender y actuar según el Sagrado Corán, y evitar recitarlo únicamente en un idioma que no comprende, ya que la obediencia sin comprensión no es posible. La obediencia al santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, implica aprender y actuar con sinceridad según su vida y enseñanzas. Por lo tanto, la obediencia es más que simplemente proclamar amor y respeto por el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ignorando su vida y enseñanzas. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 80. Quien obedece al mensajero ha obedecido a Alá. Esta obediencia garantizará el uso correcto de las bendiciones recibidas. Esto garantizará un estado mental y físico equilibrado y un correcto manejo de todo y de todos en la vida, preparándose adecuadamente para su rendición de cuentas en el día del juicio. Esto conduce a la paz mental en ambos mundos. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 69. Quien obedezca a Alá y al mensajero estará con aquellos a quienes Alá ha concedido el favor de los profetas, los que afirman la verdad, los mártires y los justos. Y excelentes compañeros son aquellos. La obediencia también implica obedecer a quienes están a cargo, tanto en asuntos mundanos como religiosos. Siempre que no se contradigan las enseñanzas del Sagrado Corán ni las tradiciones del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, ni se innove en la religión, se debe obedecer a quienes están a cargo,
tanto en asuntos mundanos como religiosos. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 59. Oh creyentes, obedezcan a Alá, al mensajero y a quienes tienen autoridad entre ustedes. Y si discrepan sobre algo, remítanlo a Alá y al mensajero, si creen en Alá y en el día del juicio. Ese es el mejor camino y el mejor resultado. Capítulo 3 Al-Imran, versículo 17. Los pacientes, los veraces, los obedientes, aquellos que gastan en el camino de Alá. Este gasto implica usar correctamente las bendiciones recibidas, como se describe en las enseñanzas islámicas. Como se mencionó anteriormente, esto garantizará la paz mental mediante un estado mental y físico equilibrado, y al ubicar correctamente a todos y todo en la vida, mientras se prepara adecuadamente para su rendición de cuentas en el día del juicio. Capítulo 16 An-Nahl, versículo 97. Quien quiera que obre con rectitud, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa, en la otra vida, conforme a lo mejor de lo que solía hacer. Por lo tanto, uno debe, por su propio bien, usar correctamente las bendiciones que le han sido otorgadas, tal como se describe en las enseñanzas islámicas, incluso si esto contradice sus deseos. Debe comportarse como un paciente sabio que acepta y actúa según el consejo médico, sabiendo que es lo mejor para él, incluso si le recetan medicinas amargas y una dieta estricta. De la misma manera que este paciente alcanzará una buena salud física, quien acepta y actúa según las enseñanzas islámicas, alcanzará paz mental y física en ambos mundos. Además, debemos recordar siempre que las bendiciones que poseemos han sido creadas y otorgadas por Alá, el Altísimo, como un préstamo y no como un regalo. Al igual que los préstamos mundanos, este préstamo debe ser devuelto. Debemos devolver las bendiciones recibidas, utilizándolas correctamente como se describe en las enseñanzas islámicas. Por otro lado, los musulmanes recibirán bendiciones en el paraíso como un regalo, no como un préstamo. Por lo tanto, serán libres de usar esas bendiciones según sus deseos. Capítulo 7 Al-Araf, versículo 43. Y se les llamará: este es el paraíso el cual heredaron por sus obras. Por lo tanto, es necesario tener presente esta realidad para animarse a devolver el préstamo, que son las bendiciones que se han concedido en este mundo. Pero, así como quien no paga un préstamo mundano se enfrenta a un castigo, quien no paga el préstamo que le debe a Alá, el exaltado sea, también lo hará quien no pague el préstamo que le debe a Alá, el exaltado sea. Las mismas posesiones mundanas que poseen se convertirán en una fuente de estrés, miseria y problemas en ambos mundos. Esto es evidente cuando se observa a quienes no pagan el préstamo que Alá, el exaltado sea, usándolo correctamente como se describe en las enseñanzas islámicas. Capítulo 3 Al-Imran, versículo 17. Los pacientes, los veraces, los obedientes, los que gastan en el camino de Alá, y los que buscan el perdón antes del amanecer. El arrepentimiento sincero implica sentirse culpable, buscar el perdón de Alá, el Altísimo y de cualquiera que haya sido agraviado, siempre y cuando esto no cause más problemas. Se debe prometer sinceramente no volver a cometer el mismo pecado o uno similar, y compensar cualquier derecho que se haya violado respecto a Alá, el Altísimo y a las personas. Además, el versículo 17 indica la importancia de la oración nocturna voluntaria. En un hadith divino encontrado en Sahih Bukhari, número 1145, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, aconsejó que Alá, el exaltado, desciende cada noche al cielo más cercano según su infinita majestad, e invita a las personas a pedirle que satisfaga sus necesidades para que él pueda satisfacerlas. La adoración nocturna voluntaria demuestra la sinceridad de uno hacia Alá, el exaltado, ya que nadie más los observa. Tiene innumerables virtudes. Por ejemplo, un hadith encontrado en Sunan an-Nasai, número 1614, aconseja que es la mejor oración voluntaria. Quienes ostentan los rangos más altos en ambos mundos establecen la oración nocturna voluntaria, como la estación más alta reservada para el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él,
y se ha vinculado directamente con la oración nocturna voluntaria. Capítulo 17 Al-Isra, versículo 79. Y durante la noche rezad con ella, es decir, la recitación del Corán como adoración adicional para vosotros. Se espera que vuestro Señor os resucite a una posición alabada. Las buenas súplicas también son fácilmente aceptadas durante la noche. Esto se aconseja en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 3499. Establecer la oración nocturna voluntaria previene la comisión de pecados, ayuda a evitar reuniones sociales vanas y pecaminosas, y protege de muchas enfermedades físicas. Esto se aconseja en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 3549. Se debe preparar la oración voluntaria de la noche evitando comer y beber en exceso, especialmente antes de acostarse, ya que induce a la pereza y al sueño. Se debe evitar la actividad física extenuante e innecesaria durante el día. Una breve siesta durante el día puede ayudar. Finalmente, se debe evitar el pecado y esforzarse por obedecer a Alá, el Altísimo, utilizando correctamente las bendiciones que se le han concedido, como se describe en las enseñanzas islámicas, ya que a los obedientes les resulta más fácil realizar la oración voluntaria de la noche. Para concluir, el Sagrado Corán deja claro que para alcanzar la paz mental en ambos mundos, es necesario respaldar la declaración verbal de fe con acciones físicas. Esto implica usar correctamente las bendiciones recibidas, como se describe en las enseñanzas islámicas. Por lo tanto, no se debe preocupar a nadie por acumular bienes materiales, sino por usar correctamente lo que se le ha concedido para alcanzar la paz mental en ambos mundos, ya que la paz mental reside en cómo se usan las bendiciones mundanas, no en poseer muchas cosas materiales. Capítulo 3 Ali Imran Aleya 14. Lo más hermoso para la gente es el amor por lo que desean, mujeres e hijos, grandes cantidades de oro y plata, caballos de hierro, ganado y tierras cultivadas. Ese es el disfrute de la vida mundana, pero Alá tiene la mejor recompensa. Más de 500 libros electrónicos, audiolibros, infografías, podcasts y blogs gratuitos disponibles en nuestro sitio web www.shaikpod.com